Buenas noches, buenos días o buenas tardes, a la hora que sea prudente que puedan observar. Vamos a avanzar el tema de imagenología en la implantología dental. En este campo nosotros vamos a observar ciertos detalles que nos permiten tener un conocimiento, puesto que estos tratamientos ya son más accesibles y está abarcando cada vez un mayor campo. Y esto nos demuestra que debemos tener un conocimiento general, puesto que es una especialidad, pero un conocimiento general y básico porque ya es un tratamiento accesible y que varios pacientes presentan esta alternativa. Y la alternativa de tratamientos implantológicos va a tener que ver mucho con la estética, con la función, cuándo se valora, cuándo se evalúa y cuándo se controla, ¿no? Tres aspectos que vamos a tomar bastante en consideración. Y en estos aspectos de evaluar, de controlar y hacer un seguimiento y una valoración, entra con mucha fuerza la valoración de la imagenología, que vamos a abarcar dos campos en esta área, que puesto que es una área bastante nueva, pero ganó un campo rápidamente, la implantología. Entonces vamos a ver ciertas características, perder un diente o varios dientes y hacer una rehabilitación sobre eso incluye diferentes alternativas. Generalmente son alternativas protéticas fijas, removibles, pero más que todo, todos los pacientes van a buscar una alternativa que sea lo más cómoda y lo más parecido a los dientes de cada persona, ¿no? En este caso estamos observando una foto de un paciente donde tiene los dientes naturales con sus características. No hay nada mejor cuando las técnicas hoy en día sean buenas, sean únicas, que los dientes propios, los dientes naturales, ¿no? La naturalidad de los dientes nos da un aspecto diferente en la cavidad bucal, pero la parte de implantología es una de las alternativas de rehabilitación oral que tenemos, que es una de las más próximas a la comodidad, a la funcionalidad y a la estética que requiere el paciente, especialmente en segmentos anteriores, ¿correcto? Vamos a ver, para tener una idea previa, la introducción de una cirugía que se realiza en un paciente donde vemos el reborde. Vamos a ver a continuación la incisión. Vamos a ver el decolado. En el decolado estamos observando el borde del reborde alveolar, la valoración del tejido óseo y en este caso estamos procediendo a colocar los implantes. Estamos viendo ahí que hay una relación óptima, aun cuando aparentemente no parecía, del grosor de los implantes y la viabilidad que nos da el tejido óseo en relación a la colocación de los implantes, ¿no? Vamos colocando, va a depender la técnica del tipo de implante que estamos haciendo, la preparación del nicho también del tipo de implante. Vamos a tener implantes que van a ser hexágono externo, hexágono interno y la conexión de conomorse. Pero más allá, ya sea cualquiera de ellos, una parte importante es hacer la valoración previa para que podamos llegar a este tipo de resultados, de la colocación en sí de los implantes para hacer una valoración adecuada y tener un éxito futuro de tratamiento. ¿Cuáles son las funciones de los implantes dentales? Básicamente es rehabilitar la función para mantener la altura ósea, soportar las fuerzas axiales, o sea, las fuerzas verticales, devolverle la estética, que es un parámetro que busca bastante el paciente, especialmente la parte de la fonación. La fonación va a ser un aspecto donde va a tener una relevancia muy grande, ¿no? Porque muchos pacientes hablan de que no pueden hablar, hablan silbando, las prótesis de una o de otra manera les causa un inconveniente. La parte que buscan el paciente es un aspecto más que todo estético y ellos dicen comodidad.
nosotros trasladamos esa comodidad en la parte de fonación, en la parte de soportar fuerzas axiales, en la parte de mantener una altura ósea, porque al tener la funcionalidad de los implantes van a ir manteniendo la altura ósea. También la parte de rehabilitar las zonas sedéntulas por alguna estructura fija que nos permita hacer una conexión de acuerdo al diseño del implante en relación a la región que va a tener la cavidad bucal. No hay muchos casos como estos, son casos que a veces llegan a la facultad, en donde vemos la valoración de los implantes, puesto que son metálicos, la mayoría tienen una composición de titanio, tienen una imagen, como ustedes observan, intensamente radiopaca por el metal. Y podemos ver también en relación a la colocación de los implantes, la relación que va a tener muchas veces en relación a estructuras anatómicas vecinas o parámetros que vamos a poder observar. Por ejemplo, en este caso estamos observando que lamentablemente el implante inferior ha producido una perforación y un daño a nivel de la desembocadura del mentoniano, causando así una parestesia y una lesión nerviosa. En la extremidad superior vemos que traspasó pisos de fosas nasales e inclusive el seno, ¿no? Son lesiones que pueden causarse y nosotros atribuimos más que todo a una planificación inadecuada de la colocación de los implantes en relación a la radioanatomía. Entonces deberíamos ver muchos factores. Aquí tenemos unos ejemplos donde vemos de una manera inadecuada la colocación de los implantes. En este caso vemos que por algún motivo no hicieron la conexión y en vez de ser un apoyo el implante para los dientes son un apoyo para una pieza de extremo libre, un puente bandera, con un cantilever que no hace una conexión que debería ser con el implante, ¿no? A manera de broma, aquí hablan que es una conexión, puesto que no hay ningún aditamento vía Bluetooth. En este otro caso, el implante se desplazó porque no llegó a integrarse o no colocaron de manera adecuada en la parte del reborde óseo y quedó migrando a nivel de los tejidos. Una característica imagenológica de los implantes es que podemos observarlos radiográficamente muy claramente y nítidamente tanto por su diseño de cada implante que es propio, como la radiopacidad que van a tener ellos y nos van a permitir observar al detalle estos aditamentos que van a ser colocados en boca del paciente. Hay casos donde las complicaciones pueden ser mayores. Estos son algunos casos que saqué de unas referencias donde vemos que, al igual que los dientes, que muchas veces puede haber un accidente donde un resto radicular por la comunicación o tipo de características que tiene el seno puede entrar a la cavidad del seno maxilar, pero también corre el mismo riesgo un implante, puede llegar a entrar al seno maxilar y producir otro tipo de complicaciones que puede ser, dependiendo del caso, desde algo muy simple hasta algo muy complejo. En estos casos podemos hablar de sinusitis por un acto quirúrgico que ha provocado la colocación del implante, ¿no? Son aspectos de este tipo que hay que hacer una valoración, porque el éxito está en la permanencia del implante en boca de paciente en relación al tiempo. Como hay éxitos, también hay fracasos, y hay que conocer ahí qué factores nos han producido el fracaso de algún implante. Otro factor también es la valoración del tejido óseo remanente que vamos a tener para que hagamos una valoración adecuada, en este caso para ver si la zona receptora del implante, según la radiografía, es viable, tiene la densidad, tiene la altura y tiene los reparos anatómicos que debemos tomar en consideración. Actualmente, una herramienta muy útil dentro de la imagenología en general, ya no estamos solo abarcando la parte radiológica, en implantología, ya tenemos una gran ayuda que van a ser en este caso la parte de la tomografía, que es una imagen volumétrica, es una imagen 3D, como observan en esta imagen,
esta podemos sacar el mayor provecho, que es una imagen volumétrica, es una imagen 3D que nos va a permitir observar en diferentes ángulos, en diferentes dimensiones, el aproximado que prácticamente es real de las piezas dentales en relación a los maxilares. Como hemos hablado y atribuimos generalmente al ver todos estos casos, que el fracaso de la colocación de los implantes se debe generalmente a una mala interpretación imagenológica y a una mala planificación de los implantes en boca de paciente. Entonces son casos que pude observar que me llegó a consulta. Por ejemplo, este caso colocaron 5 implantes, pero si ustedes observan, las roscas están expuestas. Nos vimos en la necesidad de retirar los implantes porque no estaban colocados de una manera adecuada, ni sumergidos dentro de los parámetros que consideramos adecuados en implantología. Esto me llevó a reposicionar los implantes, obviamente no los mismos, en vez de colocar 5 para que sea un buen soporte y de acuerdo al hueso que yo tenía, hemos colocado 6 implantes. Esto nos dio más estabilidad, nos dio una seguridad mayor para poder trabajar, pero el éxito está en qué parámetros, en los dos que hemos citado anteriormente. Uno va a ser en la imagen de diagnóstico previo que tengamos y dos vendría a ser en este caso en la planificación que tendría que ser la más indicada en relación al tipo de paciente, en relación al segmento y más aún en relación a la interpretación y descripción de la imagen. ¿Qué riesgos tenemos por un mal diagnóstico en implantología? Podemos tener la lesión de estructuras anatómicas. Entre estos pueden ser fracturas, comunicaciones con seno o desgarres de algunos nervios y causar parestesias que van a hacer daños muchas veces permanentes. Otro puede ser complicaciones sistémicas. Debido a una complicación con seno podemos dar sinusitis y puede dar pansinusitis o complicaciones sistémicas debido a la perimplantitis que puede presentar. No solo va a afectar al tejido óseo, sino también puede afectar a tejidos blandos. También, de acuerdo a estas complicaciones que tenemos y riesgos en un mal diagnóstico, va a ser el resultado final y la consecuencia de estos el fracaso. Entonces, hay muchos factores que juegan un papel importante en el éxito y el fracaso. En esta parte tenemos, por ejemplo, desde el posicionamiento. Puede ser que se llegue con el tiempo a conseguir una osteointegración, pero aquí vemos dos casos, uno donde está colocado a nivel adecuado, a nivel céntrico y bien posicionado el implante que nos va a dar para rehabilitar con una corona adecuada. Pero va a haber casos donde han colocado no donde debían, sino donde podían, y la rehabilitación va a ser una limitante en estos casos que va a llegar a tener sus complicaciones tarde o temprano en relación a la parte de rehabilitación, de higiene. Esto se va a referir en todo caso al fracaso. Hay casos donde no colocamos y no es que todos los implantes nos permitan conexiones fijas. Hay conexiones híbridas que llamamos, que no son ni removibles ni fijas, que nos permiten la colocación de un aditamento protético en relación a los implantes. En este caso hablamos de un sistema de bola touch debido a un reborde plano que nosotros tenemos, como pueden observar, nos va a hacer un diagnóstico donde nos permite colocar solo 2 implantes con los conectores en relación a la prótesis. Y estos 2 implantes nos van a dar una rehabilitación que llamamos con estos sistemas híbridos de bola touch, que en boca quedan bastante bien, bastante cómodos y fijos para el paciente. Hay muchos casos que no nos permite hacer este tipo de tratamiento, entonces tenemos que ver alternativas. Por ejemplo, aquí vemos que era un tejido óseo del maxilar inferior sumamente delgado, pero según la valoración, el plan de tratamiento nos daba para trabajar en este paciente para que tenga una mejor calidad de vida.
Entonces, como vemos, depende mucho de la planificación, de dónde y cómo podemos colocar. Estos sistemas son bastante viables. En este caso, los bola-touch, ustedes pueden observar en el centro, hay unas esferas. No hay unas esferas, perdón, hay unas gomas, como unas donas, que permiten la conexión con los O-rings y permiten que sean bastante fijas este tipo de prótesis y cómodas. Puede ser otras conexiones con barra, pero para tener éxito en este tipo de tratamientos, una parte importante es la osteointegración, que es el lapso desde la colocación del implante hasta el momento donde nosotros pensamos y planificamos cómo rehabilitar los implantes. Este es otro paciente que tenía, hice la parte de rehabilitación en la maxilar superior. Esta es una prótesis con barra. Este es un puente fijo sobre 6 implantes. Podemos hablar que son muy bonitos, son muy estéticos, todo, pero nunca van a tener la funcionalidad ideal y la comodidad adecuada como los dientes propios de cada persona. Entonces, eso es la parte que tenemos que valorar. Tenemos que ver nosotros el aspecto del seguimiento del caso, seguimiento en el tiempo para hacer una buena valoración. Como ven, el seguimiento en el tiempo, la valoración previa a la parte quirúrgica es la imagenología, que vamos a observar principalmente cuando un implante está listo para rehabilitar, es lo que llamamos nosotros la osteointegración. Aquí observamos un ejemplo de un dibujo donde vemos el implante colocado y alrededor está el tejido óseo. En cada espira de este implante, como todos los implantes tienen espiras, se espera el tiempo prudente para que crezca un tejido óseo en cada una de las espiras. Además, hay que tomar en consideración que los implantes actualmente todos tienen una superficie tratada. Básicamente, la superficie tratada significa que van a tener un baño de hidroxiapatita, lo cual viabiliza mejor la adhesión y la biocompatibilidad que se va a presentar entre el implante y el tejido óseo circundante. Al haber una fusión, una unión de tal manera tan exacta y tan noble entre el implante y el tejido óseo, en ese caso vamos a llamar nosotros osteointegración. Hay diferentes etapas, la etapa de colocación en el nicho, la etapa que esperamos la cicatrización y la etapa donde exponemos el implante una vez que se ha producido en la segunda etapa, la osteointegración. Una vez que vemos que esto está integrado, colocamos el muñón protético con el tornillo de conexión, el cual se torquea. Si el implante no está listo y se hace el torque previo a la osteointegración, tenemos el riesgo de que va a haber un fracaso. ¿Cómo valoramos que el implante está listo? Mediante imágenes radiográficas de control. Nosotros podemos planificar muy bien una vez que hacemos la colocación y la integración. Va a venir el siguiente paso que va a ser la parte protética, ¿no? Que va a tener sus características correspondientes. ¿Qué exámenes complementarios nosotros vamos a requerir? Fuera de la parte radiográfica, que es usada en la parte más que todo hoy en día de control, pedimos primeramente a nosotros la tomografía. La tomografía nos va a dar una imagen volumétrica, una imagen 3D, especialmente este tipo de cortes, que son cortes sagitales, que nos permiten observar el grosor del tejido óseo y las diferentes dimensiones en diferentes cortes en relación a la zona que vamos a querer trabajar. Entonces, en este caso, trabajamos con una tomografía. Este es el caso de un paciente que faltaba un incisivo central superior y tenemos que hacer la valoración de la zona para la recepción del implante. En este caso, si ustedes observan, se hicieron 6 cortes en el sector donde se evalúa la ausencia de la pieza por trauma. Entonces, vemos aquí que nos permite evaluar en diferentes cortes la tomografía y nos da la valoración exactamente del largo que podemos tener. En relación al largo que se tiene disponible, nosotros vamos a requerir un determinado tipo de implante. Aclarando un detalle que los implantes
son básicamente personalizados para el sector donde se van a colocar los implantes. ¿Cómo así? Personalizados diríamos porque van a tener una longitud y un diámetro de acuerdo a la zona receptora. También en estos cortes nos permiten, fuera de ver el alto y el ancho de la zona, ver algún reparo anatómico del cual debemos tener los cuidados correspondientes. En este caso estamos viendo el agujero nasopalatino o palatino anterior. Si ustedes observan, nos permite hacer una longitud exacta de 23.3 milímetros de base a la parte receptora del implante, donde nos permitiría escoger un implante según esta longitud de 13 milímetros. El siguiente paso es hacer la valoración del ancho. Si ven el ancho es de 7.6 a 8.4, dependiendo de dónde realicemos, y ahí nos da un parámetro que puede ser un implante de 4 milímetros. Como ven, nos da cortes sagitales que nos permite hacer no solo una valoración al ojo clínico, sino una medición con el equipo tomográfico de las dimensiones de la zona receptora en relación al implante que vamos a colocar. Entonces, un buen diagnóstico imagenológico nos va a asegurar que el resultado sea positivo y que el resultado sea exitoso con la rehabilitación protética correspondiente en relación al caso clínico que nosotros estamos viendo. Esto va a ser algo exitoso y esto, bueno, va a tener sus complicaciones y va a tener también sus limitaciones, donde no es algo que debería pasar, pero lamentablemente pasa. Actualmente, fuera de la tomografía, de la radiografía, tenemos las impresoras 3D o impresoras volumétricas. Esto nos va a permitir hacer un escáner y hacer una impresión 3D de la parte del tejido óseo que tiene el paciente en su boca y poder recuperar eso en lo que llamamos actualmente biomodelos. Lo que observan en la pantalla son los huesos de maxilar de un paciente donde se iba a realizar los implantes y se hacía la valoración porque el reborde es sumamente atrofiado. Entonces, en estos casos, el biomodelo reconstruye en una imagen volumétrica, hace una impresión volumétrica donde nos permite hacer ya una valoración real de la zona receptora o la zona receptora de los implantes. Entonces tenemos, fuera de las imágenes, también tenemos modelos reales. Puede ser maxilar superior, maxilar inferior, como están observando, y de acuerdo a eso hacemos la valoración del caso clínico. También si nosotros tenemos una buena tomografía y sabemos el ancho exacto, sabemos el alto exacto del tejido óseo, nos permite hacer, como yo hice en este paciente, una técnica quirúrgica atraumática en la colocación del implante. ¿Por qué llamamos atraumática? Porque tenemos una buena meseta de tejido óseo y podemos hacer una técnica sin hacer incisiones de colgajo. Directamente preparamos la zona, obviamente previa planificación y valoración, en este caso con tomografía, y hacemos la colocación del implante. El implante va a colocarse de una manera traumática. Si ustedes ven, no hay colgajo, no hay puntos, no hay incisión. Por tal motivo nos permite hacer la técnica atraumática y vean ustedes ese momento de las fotos que tomé al vivo, el momento en que hacía la cirugía, y como observamos nosotros, no hay prácticamente sangre. Entonces, se llama una técnica traumática. Este es un caso que llegó un paciente donde al colega se le recomienda una longitud y un ancho adecuado para el implante, pero el colega no cumple los requisitos y si ustedes observan, el seno acaba totalmente velado. Esto se remite a que la colocación del implante ha causado directamente una sinusitis. Se retiró el implante, se volvió a colocar y hay una permeabilidad en la imagen del seno. Se ve que el implante todavía en la parte cervical todavía falta la neoformación de tejido óseo. En los cortes de la tomografía podemos ver sectores que se requiere que son hipoplásicos o atrésicos y sectores donde la meseta y las tablas óseas nos permiten hacer una valoración adecuada e indicar que va a ser un tratamiento menos traumático.
Entonces, vamos a ir viendo y valorando antes de colocar el implante en la zona receptora. Es como algún momento se dijo, antiguamente se pensaba dónde colocar. Hoy en día se piensa cómo rehabilitar antes de colocar, porque el éxito y el fracaso también muchas veces define la rehabilitación de la prótesis sobre el implante. Entonces es un factor que hay que tomar en consideración y también reparos anatómicos próximos de la zona receptora del implante. Hay casos donde nosotros reforzamos con tejido óseo sintético, como pueden observar aquí en el segmento anterior del paciente. Se colocó hueso sintético y estamos esperando la reacción positiva del paciente. Hay pacientes, como observan en este caso en la pantalla, donde el tejido óseo está totalmente deteriorado, pero el paciente quiere intentar la valoración diagnóstica para ver si realmente y evidentemente podemos proceder con la colocación de un implante que sea exitoso. Caso contrario, tenemos que tener como limitante otras opciones y no la colocación de un implante. Hay diferentes tipos de prótesis que van a ser en relación a la posición de los implantes. Como hay éxitos, hay fracasos que se deben a diferentes factores. En este caso, por ejemplo, hacemos la valoración de diferentes segmentos. En este segmento podemos observar que es el seno maxilar amplio. En este caso es un seno neumático donde vamos a observar que el tejido óseo remanente no da la viabilidad para poder trabajar en ese sector. Aquí vemos posexodoncia y había que valorar cuál de los dos nichos sería el más viable. Y generalmente valoramos el que nos da mejor paralelismo y la ausencia de zonas radiolúcidas, líneas, zonas o áreas radiolúcidas. Este segmento igual, del segmento del maxilar superior. El maxilar inferior, aquí tenemos que tomar en consideración la trayectoria del conducto dentario y así otros reparos. Se requiere en este caso una periapical que nos va a dar una proporción real uno por uno, en muchos casos la panorámica y lo oclusal, dependiendo del segmento y el caso donde vamos a trabajar. Entonces, tomamos en consideración estos aspectos. Radiográficamente, ¿qué podemos identificar en una zona receptora de un implante? La altura de hueso, la altura ideal que debe tener la zona. En esa zona receptora, la ausencia de líneas y áreas radiolúcidas, porque eso nos van a indicar que hay complicaciones o infecciones previas donde nos va a llevar al fracaso generalmente de la técnica quirúrgica del implante. Tiene que verse una vez que identificamos ciertas características, una imagen del tejido óseo homogéneo, con el trabeculado correspondiente, si es maxilar superior e inferior, y con las líneas corticales adecuadas. Hay que valorar también los reparos anatómicos, ya sea, por ejemplo, en maxilar superior, sector antero superior, el conducto nasopalatino, maxilar inferior a nivel de la región de los premolares, desembocadura del mentoniano, y en la trayectoria de molares y premolares, la parte del conducto dental inferior. Entonces, son parámetros, digamos, en este caso generales, que hay que valorar y ver y también identificar radiográficamente cuándo está la integración presente en la imagen radiográfica. Entonces, aquí vemos un caso clínico donde está presente la integración, vemos una imagen homogénea, la ausencia de líneas y de zonas radiolúcidas, y vemos que es un tejido óseo más compacto, menos trabeculado que el resto, es un tejido óseo de cicatrización de mayor densidad. Si comparamos esta zona, es intensamente radiopaco con un trabeculado escaso o casi nulo. Como ven en este caso, la zona receptora, donde estamos viendo una pieza, tiene dos zonas radiolúcidas que nos indican generalmente complicaciones o lesiones periapicales, que van a ser zonas de eh, contaminación. ¿Por qué es importante la osteointegración? Porque nos va a permitir rehabilitar mediante un efecto mecánico que vamos a llamar torque.
El torque va a oscilar en los implantes desde 26 newtons hasta 42 newtons, dependiendo del tipo del implante. Entonces son aspectos que vamos a hacer una valoración imagenológica. Aquí vemos dos vivos ejemplos. De un lado están los dos implantes con éxito. Uno está prácticamente integrado, sin líneas ni zonas radiolúcidas. El otro tiene una línea radiolúcida, pero mesial, donde nos indica que no es un fracaso, sino que está en proceso de osteointegración. Del otro lado vemos un implante con una zona radiolúcida bilateral y apical intensa y grande, la extrusión de la pieza. Esto nos indica el fracaso del implante en relación a la imagen que estamos valorando nosotros. También, al igual que la parte periodontal, los implantes pueden tener problemas con el tejido óseo, como ser reabsorciones y problemas de periodontitis. En este caso llamamos perimplantitis. La perimplantitis nos va a indicar muchas veces el fracaso del implante en un determinado tiempo. Más común y más riesgoso es la perimplantitis cuando tenemos implantes sumergidos o implantes donde la parte de manejo de tejidos blandos en el momento de rehabilitación oral no ha sido de la manera adecuada. La parte ideal es que tengamos un antes y un después con una parte muy importante que sea la parte radiográfica de control del implante. ¿Cuándo sabemos que está integrado y listo para trabajar? Cuando la imagen que observamos es homogénea y alrededor del implante hay la ausencia de líneas y sombras radiolúcidas. Entonces esto nos indica que el implante está totalmente integrado y listo para ser conectado y torqueado para su rehabilitación final. Los cortes y todo son en relación a la necesidad del caso clínico, donde vamos a observar la conformación de tejidos blandos, siempre y cuando están osteointegrados para poder trabajar. Entonces, no es tampoco aclarando que se colocan, están osteointegrados y se los despacha al paciente. Hay que hacer periodos de control porque muchas veces la parte de valoración de los casos clínicos se va a dar el éxito en el transcurso del tiempo, no antes. Entonces, para que recordemos de nuevo, la integración solo se va a hacer una valoración con la parte imagenológica. Los fracasos generalmente son por reabsorciones o lesiones periapicales que pueden darse debido al implante que fracasa. Y hay casos donde tenemos que ver post-exodoncia, ver la cortical del tejido óseo, pero nos indica que está en etapa de cicatrización. Hay casos donde todavía se están neoformando y vemos sombras o líneas radiolúcidas, como es este caso, y nos indica que debemos esperar un tiempo prudente para que termine de integrarse alrededor del implante, igual de esta manera. Entonces, como ven, son muchos casos que vamos a ver y también es importante la higiene del paciente. No porque tiene implantes no va a tener buena higiene. Mayor razón para que tenga una buena higiene. Entonces, es un factor que hay que recomendar mucho al paciente. Si observamos aquí, hay implantes en etapa de integración. ¿Por qué? Porque todavía hay líneas radiolúcidas. Todavía no están totalmente condensados. Aun cuando se colocan el mismo día, normalmente no cicatrizan exactamente al mismo tiempo. Uno puede demorar más, otro menos, pero hay que esperar que los 2, 3, 4 implantes que tenga estén evidentemente listos para la rehabilitación. También la imagen nos va a permitir valorar como este paciente que tenía la colocación de implantes. Por ejemplo, arriba básicamente tiene un popurrí de implantes, diríamos en estos conceptos, porque son implantes de diferente diseño. Hicieron en otro país y yo pensé que eran otros dentistas, no. Le hizo el mismo implantólogo los 5 implantes de arriba, pero cada uno es un diseño diferente. Y esto no es algo viable, ¿correcto? Entonces, en estos casos, como ven, tenemos que hacer una buena valoración imagenológica para ver el éxito, el fracaso de los implantes, la valoración del plan de tratamiento y la evaluación.
Básicamente ustedes van a aprender la interpretación y descripción para que puedan hacer una valoración de un implante en una emergencia que sea requerida de acuerdo al caso clínico. Entonces, esto sería todo el caso por hoy. No hay muchas complicaciones en esto. Es solo hacer una adecuada valoración. Muchas gracias por su atención. Bueno, esto sería todo. Gracias.